Esta es nuestra agenda del mes de junio. El miércoles 29 tendremos nuestra reunión de mayordomía a las 7 de la noche. Conéctate a nuestras redes sociales. En la landing de Movimiento encontrarás acceso a cada una de nuestras redes sociales, así como acceso a nuestro devocional Fotosíntesis. Encontrarás la ubicación de nuestro auditorio, también el horario de nuestras reuniones y el enlace a nuestra oración de madrugada. También podrás ingresar a la página de nuestra Fundación Belén, que en el momento se encuentra en el programa Despensa de Vida, que está enfocado a adultos mayores. En el enlace podrás inscribir a una persona que lo necesite o hacer una donación. Recuerda, estoy en movimiento, estoy en casa. Amada iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? En esta mañana caliente, ¿cierto? Un frío con lluvia, pero Dios es fiel y ustedes están acá porque venimos a recibir palabra de parte de Dios, amén. Quiero que por favor se pongan sobre sus pies. Vamos a compartir la palabra, vamos a leer el texto bíblico. Sin antes primero saludar a las personas que se encuentran también conectadas hasta ahora en nuestras redes sociales, que están viendo también acá la palabra, en nuestra iglesia Movimiento Iglesia en la ciudad de Cajicá, que nos ven desde muchos lugares del mundo, amén. Nuestros pastores el día de hoy nos encuentran, les envían saludos, los aman, seguramente ustedes y ellos nos extrañaremos. Solamente la invitación siempre es que oren por sus pastores, eso es fundamental para la vida de las personas que estamos sirviendo al Señor. Si se les enreda por ahí alguna oracioncita también por nosotros, de verdad les agradecemos mucho. Vamos a orar primeramente y leemos la palabra. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar acá en tu casa, poder adorar tu nombre, poder exaltarte, Señor, en compañía de la comunidad que también te busca, Señor. Porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 personas reunidas en tu nombre, tú estarás allí, Señor. Por eso creemos con una fuerte convicción que estás acá en medio de nosotros, Señor. Y va a ser una mañana especial, porque tú, Espíritu Santo, nos vas a dar la sabiduría y el entendimiento para escuchar, Señor, para entender, para llevarnos esta palabra a nuestras casas y para que tu palabra, Señor, entre lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que bendigas al instrumento que pones en este momento, Señor, para dirigir la palabra y para que sea un momento especial para nosotros. Te amamos, Señor, y bendecimos tu santo y poderoso nombre. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome por favor asiento. Y mientras se sienta, saluda a la persona que está al lado y dígale: ¿qué hubo, paisano? Paisano, paisana. Paisanito. Somos paisanos, ¿cierto? Aunque somos de diferentes lugares. Hay gente de acá de Bogotá, de la Sabana, Cajicá, Chía, Tabio, Zipaquirá, Tocancipá, si se me pasa alguno me perdonarán. O de otras regiones, de la costa, del Huila, por acá también está Juanito, de Tolima, del Valle del Cauca, de muchos lugares, pero somos paisanos. Porque somos paisanos de una ciudad donde somos ciudadanos de un lugar que no es de este mundo, del reino de los cielos. Y eso es muy hermoso. Por eso siempre ore por la persona que también está a su lado, por su hermano, el de su iglesia, por el que llega por primera vez, por el que lleva 300,000 años en la iglesia. Ore porque somos paisanos, pero de pronto puede caducar nuestro documento y dejamos de ser ciudadanos de este reino. Y eso sí no puede pasar, ¿cierto? Vamos entonces a leer por favor la palabra. Quiero que por favor lean con atención, que estén muy pendientes de la palabra. Los que toman apuntes, que escriban bien las citas. Si yo me equivoco en algo, Dios me puso acá por un motivo, pero si yo me equivoco, por favor, corríjanme. Yo soy un hombre y también se equivoca. Pero usted, como es juicioso, va a leer todas las citas, va a estudiar en su casa y el Señor le va a seguir ministrando. Amén. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 9 y 10. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Estamos leyendo? ¿Sí? Pero la gracia de Dios
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dígalo por favor conmigo, la gracia de Dios está en mí. O sea, en Movimiento Iglesia. Y quiero resumirles rápidamente lo que hemos visto en todos estos anteriores episodios de esta serie tan bonita. Lo voy a hacer como leyendo un pequeño texto y ustedes van siguiendo. Las personas que de pronto vienen por primera vez o que se ha perdido algún episodio, los invito a que también se conecten a nuestro canal de YouTube y encuentren allí todas las otras prédicas que son muy, muy importantes. Porque hasta aquí hemos descubierto cómo luce un ciudadano del reino, como verdaderos adoradores, enamorados de Cristo, personas que viven en el poder de Dios, que están caracterizadas con el servicio, que viven en honor, que son gente misericordiosa y sobre todo muy generosas. Esos somos nosotros los ciudadanos del reino, esas son nuestras características. Cuando alguien que no sea de este reino, que no ha pertenecido aún, que está afuera, que está apartado de nuestro Señor, cuando los vea a ustedes va a decir, esta gente es así, es una gente que adora a Dios, que es enamorada del Señor, que tiene ese poder sobrenatural de Dios, que son gente que sirve a los demás, que honra a su prójimo, inclusive a los que no son cristianos, sobre todo, que es gente misericordiosa y que es gente muy generosa, ¿cierto? Esos son ustedes, créaselo. Y hoy damos un paso más y respondemos una pregunta clave: ¿cómo administra un ciudadano del reino todo lo que Dios le ha confiado? Es una tarea grande y muy ardua. Tenemos una altísima responsabilidad. El Dios eterno y santo, santo, santo nos ha delegado a nosotros tremenda responsabilidad de ser como los embajadores de este reino. Y muchas veces no somos dignos, o nunca seremos dignos en nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿cómo administramos todo lo que Dios nos ha confiado? Y es que un verdadero ciudadano del reino vive como un mayordomo del reino. Y así se llama el tema de hoy: un reino de mayordomos. ¿Quiénes son los mayordomos? Nosotros somos los mayordomos. ¿Quién es el jefe? ¿O el amo? ¿El Señor? ¿Cierto? Por eso es que la gracia de Dios forma ciudadanos del reino, y un verdadero ciudadano se reconoce porque administra con fidelidad todo lo que nuestro Rey, nuestro Señor, nos ha confiado. Y para iniciar esta palabra, quería empezar con una ilustración. Es una ilustración que usan mucho en psicología, en sociología, y bueno, es un poquito desagradable a los que les da miedo los ratones y las ratas. A mí me da, por eso no voy a ver la pantalla. No, son unas ilustraciones. Les voy a hablar acerca de una historia de un ratón en un frasco lleno de arroz. Resulta que un día había un ratoncito por ahí caminando, buscando comida, y se encontró un frasco lleno de arroz. Y el ratoncito dijo: aquí fue, aquí coroné la bendición. Dios, gracias por el alimento del día de hoy. Resulta que este ratoncito entró al frasco lleno de arroz, y al principio como con el temor de entrar ahí, porque empezó a ver que de pronto se podía resbalar o algo, empezó a coger granitos de arroz y empezó a comer de a pocos. Y ya luego, como que después de comer, empezó como a relajarse, porque dijo: pues está rico, está acá libre, disponible, la bendición de Dios. Y empezó a comerse su arrocito. Pero a medida que el ratoncito se empezó a comer el arroz, efectivamente el frasco empezó a vaciarse. Iba comiendo, lleva como la mitad, y miraba hacia arriba la salida, y dijo: bueno, no, todavía puedo comer un poquito más y después algo. Y siguió comiendo arrocito, y seguía comiendo arroz, y cada vez más gordito, más cómodo, más relajado. Resulta que se empezó a vaciar, a vaciar, a vaciar, hasta que se acabó por completo el arroz. Cuando se acabó el arroz, el ratoncito gordito, sedentario, un poquito, imagínense así como si fuera un ratoncito gordito, sedentario, y miró para arriba, trataba de
de moverse en esa jarra, en ese frasco, y no podía salir. Resulta que pasó el tiempo y ese ratoncito finalmente murió. Y es que muchas veces el confort en nuestras vidas puede convertirse en nuestra propia prisión. Muchos cristianos comenzamos corriendo nuestra carrera de la fe, como lo dice Pablo, pero terminamos acomodándonos en nuestra zona de confort. Ya estamos tranquilos, ya estamos bien, ¿cierto? Dios ya nos salvó, ¿para qué más? Ya estoy relajado. Y en nuestra vida cotidiana, a veces tenemos una lucha económica, llegamos a un empleo mediocre de pronto, pero pues ahí está la provisión y nos quedamos ahí enfrascados. O relaciones cómodas, pero que no nos convienen, de pronto son tóxicas, pero de pronto para no sentirme solo o sola, pues mejor estoy con este o con esta. ¿Cómo es que es el dicho? Mejor malo conocido que bueno por conocer, algo así. Y también se vuelve nuestra prisión. O muchas veces nos enfrascamos en las adicciones de la distracción. A veces cogemos nuestro dispositivo, que puede ser una buena herramienta, y nos quedamos ahí. Y perdemos el tiempo. Y nos enfrascamos en una pérdida de tiempo en la cual esto no es malo, pero si no lo usamos bien, si no somos buenos mayordomos, terminaremos como ese ratoncito encerrado en nuestro propio frasco, y ahí podemos perder. Y eso puede causar en nosotros, como seres humanos, como cristianos, dentro de una iglesia, con un ministerio o fuera de nuestra vida cotidiana, pérdida de iniciativa, falsa seguridad. Y eso puede ser como el ratoncito que también debilita todas nuestras habilidades. Puedes tener un gran talento en tu vida, pero si te quedas enfrascado en tu zona de confort, en un trabajo que no te exige de pronto mucha capacidad de hacer cosas nuevas, te vas a enfrascar ahí y con el tiempo te vas a frustrar. Y puede pasar el tiempo y espera que no salgas de ahí, o por lo menos vivo, ¿cierto? Entonces viene esta pregunta que es muy importante, y es: ¿cómo luce un verdadero ciudadano del reino? Y cuando me refiero al reino, quiero que entendamos una cosa, iglesia. Lo que nosotros hablamos acá, para ustedes, o cuando se habla acá algo para todos nosotros, no es solamente para nuestra fe cristiana dentro de una iglesia, como religiosos. Sobre todo es para la mayor parte del tiempo de nuestra vida que estamos fuera de una iglesia. Pero estamos fuera de la iglesia y seguimos siendo ciudadanos de un reino. Entonces, ¿cómo puede lucir un verdadero ciudadano del reino? Pablo, que fue la cita que hicimos de la primera a los Corintios, responde esa pregunta. Pero antes entendamos brevemente el contexto con el que él escribió esas palabras. ¿A quién escribió Pablo el pasaje anterior que leímos? A la iglesia de Corinto, ¿cierto? ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Era una ciudad estratégica entre dos puertos. Donde hay puertos, hay plata, porque se mueve mucho el comercio. Era muy rica. Los habitantes de allí eran ricos y prósperos. Y era obviamente influenciada por todas las culturas que pasaban por entre esos puertos. Y una de las más fuertes, obviamente, la griega, que los griegos tienen una cultura muy rica en su historia, en su idioma, en el arte, en la cultura en general, pero también pues era una comunidad que hacía parte del imperio romano, un imperio que manejaba las leyes y que era muy organizado. Ahí vivía la gente de Corinto. Y eso también empezó como a permear esa sociedad, esa cultura, pues a la iglesia. O más que permear a la iglesia, pues la gente ya venía con esa cultura, y lo que hizo que la iglesia de ese lugar se comportara de la misma forma. Y la gente admiraba ya el prestigio, el éxito, la riqueza y obviamente la elocuencia, la filosofía, ¿cierto? Estamos hablando de Grecia. Pero también llegaban las cosas negativas a esta iglesia. Había divisiones, había mucho orgullo, había competencia y sobre todo búsqueda de reconocimientos.
Menos mal que eso solamente era ya en la iglesia de Corinto, ¿cierto? Acá eso no pasa. Acá nadie busca nada de eso, ni tiene ese tipo de conflictos. Por eso cuando Pablo escribe en la carta y empieza este capítulo y dice, soy el menor, y luego dice, trabajé más que todos, pero a pesar de que trabajó más que todos, él decía que era el menor. Estaba destruyendo esa idea de que el éxito espiritual consistía en recibir reconocimiento. Si yo digo, yo trabajé más que todos, espero recibir mayor reconocimiento o un mayor rango. Pero recuerden que este reino, el reino del Señor, es el reino del revés. Por eso cuando tú trabajas más, cuando tú te esfuerzas más, no eres el más reconocido posiblemente. Seguramente eres una hormiguita de servicio importante en el reino, pero de pronto otros van a ser un poco más relevantes, y eso nos puede chocar en la cabeza a nosotros. Por eso Pablo no habla de reconocimiento, habla de gracia. No habla de prestigio, habla de fidelidad. Y eso es muy bonito porque con este contexto que les estoy poniendo en sus mentes, quiero que volvamos al texto. Y en estos 2 versículos Pablo nos muestra 3 características que debe tener un verdadero ciudadano del reino. ¿Sí les interesa un poco lo que les voy a hablar en este momento? Entonces, parte de esas 3 características, la primera es que el reino no produce ciudadanos conformistas. No se conformen en la posición que estamos actualmente. De pronto estás bien económicamente, de pronto estás bien con tu pareja, de pronto estás organizando una familia, gracias a Dios, pero no te conformes a todo lo que tienes, porque pueden haber movimientos. Esta vida es siempre de movimientos. No te conformes a lo que tienes. No digo desagradecido, no te conformes. Cuando leemos Corintios el verso 10 del capítulo 15, cuando Pablo habla de trabajo, usa una palabra griega que es copiado. No sé si está Dimitrios, y si lo dije mal, Dimitrios, perdóname, pero así se escribe, copiado, y significa trabajar duro hasta el cansancio, fatigarse o batallar con esfuerzo agotador. Describe un cansancio profundo que viene a hacer el trabajo pesado y sufrir una carga fuerte. O sea, no es cualquier trabajito. Pablo no habla de estar sentado de pronto frente a un computador un par de horas y ya. No, es un trabajo fuerte y arduo. No digo que los que trabajamos en una oficina no hagamos nada, requiere mucho esfuerzo mental, pero Pablo habla de un esfuerzo agotador. Y Pablo realmente lo que está diciendo en este versículo, usando esa traducción, dice que la gracia de Dios produjo en mí una vida de esfuerzo, entrega y servicio hasta el cansancio, pero aún ese esfuerzo fue obra de la gracia. Y créanme que esta palabra a mí me sacudió muy fuerte y me hizo llorar. Y ustedes dirán, ¿por qué ese man tan bobo? Yo he tenido en mi vida muchos complejos, eso es testimonio. He tenido en mi vida muchos complejos de inferioridad. Y yo decía, este man me entiende a mí, Pablo me entiende a mí, porque yo también soy de los que dice, soy el menor de todos. Cuando estamos en una reunión de equipo ministerial, por ejemplo, yo digo o decía en mi mente, soy menor que todos ellos. No sé por qué tengo un privilegio de estar acá parado para dirigir la palabra del Señor. Y parece evidente, perdónenme si es tonto para ustedes, pero para mí no lo era. Y yo me identificaba con esa descripción de Pablo cuando decía, yo soy menor que todos los apóstoles porque los perseguí. Y yo me sentía así, yo decía, yo también soy menor que todos mis hermanos, mis consiervos y coequiperos, porque yo también hice las cosas mal y soy apartado del Señor. Y en teoría es verdad, pero la realidad es que todos somos muy pequeños si no estamos llenos de la gracia del Señor. Eso quiere decir que yo podría ser el mayor de todos mis consiervos porque la gracia del Señor hace que sea grande. Si me quitan la gracia del Señor, no soy nadie. Y todos tenemos la gracia del Señor, no solamente el pastor, la pastoral que está parado acá.
Todos tenemos esa gracia. Eso quiere decir, y la realidad que dice Pablo es: yo sin el Señor soy menos que nadie. Ni siquiera tuve el privilegio de haber visto al Señor Jesús en vida, a diferencia de sus consiervos, los otros apóstoles, ¿cierto? Pablo dice que era ¿qué? Abortivo, o sea, llegó como después, por descarte. Pablo, el apóstol, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, dijo eso. Tú y yo, ¿qué seríamos entonces? Menos de lo menos de lo menos, obviamente, pero por la gracia del Señor, por lo que ha hecho Él en nuestras vidas, somos aún más grandes. Nos hacemos más grandes porque Él se fortalece en nuestras debilidades. Y sí, y lo que decía Pablo, y si me tengo que jactar de algo, pues me jacto mejor de mi debilidad, de mi vulnerabilidad, porque Él hace que yo crezca más. Y esas debilidades ya se vuelven fortalezas. Eso es una característica. Ten presente en tu mente siempre. Esto no es psicología de motivación hacia ustedes, es realidad. Somos simples humanos y el Dios creador del universo le plació poner sobre ti a su Espíritu Santo, a Jesús que murió por ti, para que tú te vuelvas verdaderamente grande y hagas parte del reino de los cielos. Y eso debe ser el principal motivo por el cual nos tengamos que sostener en esta fe, que a veces es un camino largo, es duradero, es complejo, es un camino difícil. Pero si entendemos que Él está en nosotros y que por Él somos grandes y que por Él somos fuertes, que por Él somos valientes, todo es diferente. La gracia de Dios nunca ha sido una excusa para cruzarse de brazos. La gracia no produce pasividad, produce obediencia. Y es que el Señor no quiere cristianos, perdónenme, no quiere cristianos simplemente de silla, un domingo y ya. Quiere cristianos en acción, gente que mueva el reino, gente que mueva la economía, gente que mueva la sociedad, gente influyente. Es lo que quiere el Señor en su reino, porque de alguna forma lo estamos representando a Él, ¿cierto? Hay algo muy curioso ahorita que acabamos el mundial. De hecho, ayer en la reunión de jóvenes que tuvimos, fue como el último tema de fútbol, y jugamos fútbol y pasamos chévere. Y yo invité al profe Jorge, que tiene una escuela de fútbol, a que le diera una charla a los muchachos y hablaba acerca de las características de un campeón. Los muchachos que no vinieron ayer, paréntesis, invitación a que vengan a las reuniones de jóvenes, sus hijos, sus sobrinos, sus familias, los jóvenes que puedan venir. De verdad, un tiempo muy chévere que tuvimos ayer. Y parte de lo que se habló ayer, que habló ayer el profe Jorge, yo lo escuchaba y yo le decía al Señor: o sea que lo que yo voy a hablar el domingo, sí es de parte tuya, porque lo que está diciendo Él tiene mucho que ver con lo que yo voy a decir también. Y ahí el Señor me confirmó que esta palabra era para el día de hoy. Y hablando de fútbol, les quiero hablar de la selección de Brasil. Es una selección que uno piensa en Brasil y piensa en el juego bonito, en el espectáculo, en la magia, en el mejor equipo del mundo, ¿cierto? Los mejores jugadores en los mejores equipos. Pero ese juego bonito que caracterizó siempre a la selección de Brasil, más bien fue como un juego maligno en este mundial. Y en las últimas ediciones, en los últimos mundiales, porque Brasil, la última Copa Mundial la ganó en el año 2002, y después de eso, aunque ha ganado algunos torneos, ha sido fracaso en otros. Y uno dice: ¿qué pasó con la selección de Brasil? Inclusive los que saben poco de fútbol, si les digo Pelé, Ronaldinho, Cristiano Nazario, o sea, uno dice: estos son jugadorzazos históricos, los mejores, y tienen como ese ADN futbolista. ¿Qué pasó con esta gente? Y mucha gente empezó a analizar a la selección de Brasil actual. Mira, ahí está el pobre Ney llorando, el equipo eliminado, en una actuación históricamente vergonzosa para ellos, haber quedado eliminado con un equipo que no es un gran protagonista como lo fue Japón, y fue en 16avos. Sí, ¿cierto? Lo que fue entonces Brasil, alguna vez símbolo de ese gran juego, de ese poder en el deporte, ha vivido una larga serie de fracasos y eliminaciones tempranas, y un rendimiento muy por debajo de su historia.
Y ante esos resultados, muchas personas, psicólogos, sociólogos han analizado qué ha pasado con ellos. Y lo más chistoso es que cuando ellos terminan, en las ruedas de prensa les preguntan ¿por qué fracasaron? La respuesta de ellos, y piénsalo también para la selección Colombia, decían los jugadores, fue por la voluntad de Dios. Y eso suena lindo, y eso suena espiritual. Y es cierto. Dice Proverbios 16:33 que inclusive el hombre lanza los dados y Dios decide el resultado. Eso dice la Biblia, no hablando del azar, sino hablando de que Dios sabe todo. Sí, fue la voluntad de Dios. Pero al hacer eso, le estamos quitando mérito al esfuerzo que tenemos como humanos al desarrollar las cosas. Porque no dicen jugamos mal porque no nos concentramos como equipo. Muchos dicen ser cristianos. De hecho, de los 26 jugadores seleccionados, 20 dicen ser cristianos. De este equipo de Brasil, 20, o sea, solamente 6. Y Ancelotti. ¿Qué quiere decir? Si todos conocen la palabra de Dios, si todos entienden la palabra de Dios, ¿por qué estamos justificando siempre nuestros fracasos a la voluntad de Dios? Dios sabe que iban a quedar eliminados, obviamente. Él sabe todo. ¿Y dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu dedicación? ¿Dónde está tu perseverancia, tu disciplina? Porque estos que dicen ser cristianos, sobre todo este muchacho que está a su derecha, es muy indisciplinado. Le gusta la farra, le gustan las mujeres, le gusta hacer cosas que no son de muchos cristianos, pero dicen que son cristianos y cuando ganan se ponen la cintilla de Jesús 100% y todo eso. Qué pena por esta crítica a la iglesia en general, pero muchas veces nos han vendido una idea de que el evangelio está basado en resultados, y si nos va bien, la gloria es de Dios. Si nos va mal, Dios quiso que fuera así y no es mi responsabilidad, y estamos pasando nuestra responsabilidad para hacer las cosas a otro o a Dios. No todo es culpa de Dios, es consecuencia de nuestros propios actos y de lo que dejamos de hacer como buenos mayordomos. Muchos sociólogos encontraron una respuesta a esto en una persona, un sociólogo economista alemán llamado Max Weber, que tenía en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, eso es del año 1905, donde él reflexionó sobre la fe y la responsabilidad y la ética del trabajo. Es economista. Su análisis nos recordó que la espiritualidad nunca debe reemplazar la disciplina y la preparación a la responsabilidad. Brasil es considerado un país mayoritariamente cristiano y nosotros vamos hacia allá. Gloria a Dios por eso. Qué bueno, eso es buenísimo. Pero también se nos ha maleducado en muchos lugares con enseñanzas erróneas basadas en los resultados. Dios te bendice, Dios te va a dar, Dios te va a prosperar, Dios te va a llenar. Pero cuando tú no te esfuerzas para llegar a esas promesas que Dios tiene para nosotros, porque sí, Dios quiere gente próspera, Dios quiere gente bendecida, amén, pero eso no es de gratis. Tú tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que meterle duro a lo que haces, donde tú te desempeñes. Si tú llegas tarde todos los días a tu trabajo y te echan, tú no puedes llegar a decir en la despedida, no, es que fue la voluntad de Dios que yo no estuviera acá. Dios me sacó de este poco de impíos. Fue tu culpa por vago, fue tu culpa por no prepararte, fue tu culpa por no querer progresar. Tú dices, pero ¿por qué Dios no me bendice y no me da la plata que le he pedido? Tú no serás bendecido por la cantidad de diezmos, ofrendas, pactos, semillas y todas las cosas que se inventen para que tú seas multimillonario. Si tú quieres tener recursos, ¿qué tienes que hacer? Esforzarte, estudiar, trabajar arduamente. Y así no tengas los reconocimientos que quieras tener, debes hacerlo. ¿Por qué? Porque es una característica de un ciudadano de este reino. El punto no es negar la soberanía de Dios ni la voluntad de Dios. Quiero que entiendan el centro de esta palabra. Yo creo que Dios es soberano totalmente y tiene el control absolutamente de todo. Y sé que muchas veces, por más que te esfuerces, las cosas no te van a salir y sabremos que es la voluntad de Dios. Pero no es una excusa decir que por la voluntad de Dios yo soy fracasado, porque no es así.
es porque falta esfuerzo y dedicación y disciplina. Y esas frases espiritualoides nos evita asumir nuestra responsabilidad. Algunos cristianos hacen lo mismo. Si algo sale bien, Dios me bendijo, Dios me dio. Pero cuando nos va mal, no es que Dios no quiso. Fuimos diligentes, disciplinados y fieles administradores. John MacArthur, en un comentario bíblico sobre este pasaje de 1 Corintios, dice que la gracia verdadera nunca deja al creyente igual, produce una vida transformada y obediente. Mi hermano, si usted es un vago, no da testimonio, si usted es violento, iracundo y no da testimonio fuera de esta iglesia, usted no es ciudadano de este reino. ¿Qué somos? ¿De qué lado somos? ¿Forasteros que pasaron por este reino y siguieron su camino? ¿O realmente nos aferramos a lo que el Señor tiene con nosotros en este lugar? El pastor juvenil Itiel Arroyo, alguien que yo admiro mucho, en su libro Incendiario, 40 días para consumir tu apatía y vivir intensamente, dice así básicamente en este libro, que la apatía espiritual se vence viviendo apasionadamente para Cristo, no buscando emociones pasajeras. La iglesia actual vive basado en sus emociones y cree que Dios actúa de acuerdo a la emoción que tenemos. Si hoy estoy triste, si hoy estoy down, Dios está bravo conmigo. Pero si hoy estoy feliz, lleno de fuerza y eufórico, es que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así no funciona. Puedes estar triste, apagado, apaleado, golpeado, derrotado muchas veces, y Dios sigue estando contigo. Y cuando triunfas y cuando te va muy bien y cuando eres muy bendecido, también obviamente va a estar contigo. Porque es que Dios premia al diligente y al trabajador. No solo existe el peligro del conformismo, y eso también es importante. También existe el peligro de la ambición. Pastor Oscar, ¿me puedo meter en territorios pesados? Gracias. Muchas veces vemos en esto un cheque en blanco, en el cual yo deposito algo y le exijo a Dios que me tiene que bendecir muchísimo. Y queremos torcerle el brazo a Dios por unos pesos que estamos dando, porque nos dejamos muchas veces tramar de charlatanes que dicen que si das mucho, Dios te dará 100 veces más. Perdóneme, eso no es el evangelio de Jesucristo. Dios ya te dio mucho a ti, te dio todo, porque te dio lo más importante, que es la salvación. Después de eso lo que llegue, gloria a Dios. Pero esto no es para manipular a Dios. Damos porque Él ya nos dio. Damos porque nos vamos a encontrar con Él. Damos porque queremos que la iglesia, la obra crezca. Damos porque amamos al Señor, porque amamos su obra. Damos porque somos un reino generoso. Pero no estamos dando para que Dios me dé más. Y un debate que tuvimos en el seminario, cuando estuve yo en el seminario, y perdónenme si no quiero de pronto que se ofendan. Si no están de acuerdo, por favor, producción, corte este pedazo. Si no estamos de acuerdo, ustedes conocen la historia de la viuda que dio todo lo que tenía y que el Señor Jesús dijo: esta vieja dio todo. Parte de ese debate teológico que tuvimos, no sé si estuvo bueno o si estuvo malo, puede mostrar que esa mujer no fue buena administradora, porque se dio todo, no tenía para comer. Pero entonces el punto, la conclusión del debate, de los que decían no, toca dar todo, como la viuda, y los que decían no, ella fue mala administradora porque dio todo y luego con que iba a comer, con que iba a pagar el arriendo, con que iba a cubrir sus necesidades. La conclusión es: ¿con qué corazón esta mujer dio todo lo que tenía? ¿Con interés? ¿O como los fariseos que daban todo para que los vieran? Esta mujer de pronto pudo haber dado todo esperando que el maestro dijera: oh, esta mujer dio todo. Ahí tuvo su reconocimiento.
o tuvo en su corazón un impulso de parte de Dios, no emocional, sino de parte de Dios, de dalo todo. Otra viuda dio todo lo que tenía al profeta, enviado por Dios, que Dios le dijo, y fue bendecida. Pero no tienen que dar todo, porque entonces están siendo malos administradores de sus recursos. Y no quiero que se vuelvan tacaños y justifiquen su tacañería en dar a la iglesia por mi culpa. Es que entiendan el principio de lo que es ser mayordomo. Mayordomo es administrar bien el recurso que no es tuyo, porque todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor. Espero que me hayan entendido. Si entendieron mal, corten este pedazo. La segunda verdad es que este reino no produce ciudadanos ambiciosos, sino excelentes. Y es muy diferente lo uno a lo otro. Pensamos que alguien excelente es que tiene ambición, mentalidad de tiburón. Y no, eso no. Una cosa es ser ambicioso, que es malo, y otra cosa es ser lo que Dios quiere que seamos, excelentes. Dice Colosenses 3, 23 y 24: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, y que el amo a quien sirven es Cristo. O sea, su amo es Cristo. Pablo nos enseña la actitud con la que debemos trabajar. Jesús nos enseña cómo esa actitud se traduce en una vida de mayordomía. Y un pasaje que no puede faltar acá es precisamente la parábola de los talentos. Algo importante: Pablo y Jesús trabajaron, eran muy trabajadores. Pablo fabricaba tiendas como casas, carpitas, tiendas, que era muy popular por la gente que pasaba por las calles para llevar el comercio y todo eso para vivir. Y Jesús era carpintero, ¿cierto? Eran trabajadores de verdad. Por eso cuando ellos hablan de trabajo, saben lo que es trabajar, saben lo que es tener que cortar, tienen que hacer, tienen que confeccionar. Jesús tiene que cortar la madera. Ellos saben lo que es trabajo. Vamos a leer la parábola de los talentos. La tuve que partir por tiempo en algunos versos, pero léalo todo. Mateo 25, más o menos estaba desde el versículo 14 hasta el 31. Nosotros nos vamos a saltar unos versos. Vamos a leer primeramente del 14 al 18. Dijo Jesús: lean conmigo por favor. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Pilas, esta palabra la mal usan de los talentos para hablar de plata en las iglesias. El ejemplo está hablando obviamente de los talentos, que es dinero en esa época, pero está hablando para nuestra actualidad, para nuestro contexto, de lo que Dios nos ha dado, nuestros talentos, nuestros dones, las capacidades que tenemos. Por eso dice que le dio a cada uno de acuerdo a sus habilidades, ¿cierto? Tiempo después el amo regresó y le pidió cuentas a cada uno. Dice el verso 21: el amo llenó de elogios al que tenía las 5 y que invirtió y ganó 5 más. El amo lo llenó de elogios y le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Luego el que recibió menos talentos, vamos a saltar otra vez. Luego el que recibió menos talentos escuchó exactamente las mismas palabras, porque recibió solamente 2, pero invirtió y también tuvo 2 de ganancia, ¿cierto? Le volvió a hacer lo mismo.
sea, le dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, ven a celebrar conmigo, ¿cierto? Y por último se presentó el tercero, el que no hizo nada por temor y por comodidad. Mejor no invertir, mejor dejemos esto quieto, ¿cierto? El frasco de la rata de arroz. Y el amo le respondió en el verso 26: siervo perverso y perezoso. Luego dice el verso 28: el amo entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a las que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojan a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es una palabra muy brava. Ustedes dirán: pero ¿por qué si en últimas el tipo que le dieron una moneda, bueno, unos talentos, eso mismo le retornó al Señor? Ni siquiera se los gastó. Y el problema no fue eso. El problema no fue que malgastara, porque esta palabra viene para la iglesia. Es que no utilizó lo que Dios le había dado. Tú tienes unas capacidades impresionantes porque te las dio el Señor. Tienes dones, talentos, habilidades. No todos serán predicadores, no todos serán evangelistas, no todos serán misioneros o profetas o maestros, pero todos tenemos algo que dar, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Porque es que el evangelizar y el hablar de Dios no es responsabilidad solamente del predicador, es responsabilidad de todos. ¿Qué vas a hacer con esos talentos? ¿Los vas a ocultar? Mejor estar cómodo, no meterte en terrenos peligrosos, porque si de pronto hablas de Dios, quizás te atacan por religioso, te atacan porque eres homofóbico, porque no eres inclusivo y todos esos cuentos chimbos que nos meten por fuera. Hey, si tenemos la verdad de Cristo, ¿por qué no tenemos que hablarla? Con amor, con misericordia, obviamente, pero tenemos que hablarla, porque estaríamos cavando esos talentos. Jesús dejó claro que el problema no era que el tercer siervo no tenía la capacidad, porque se le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad, sino la falta de fidelidad. Y no fue condenado por tener un talento, sino por no hacer nada con él. Si tú dices: es que yo no predico, yo no hago nada en la iglesia, no importa, Dios te ha dado algo, y ese algo tienes que moverlo y ejercerlo para que Él llegue y retorne al Señor un fruto importante. Dios te da una semilla y Él quiere que esa semilla salga un árbol, ¿cierto? Esa tensión entre administrar con temor y administrar con fidelidad no solo la vemos en la parábola de Jesús, también la encontramos en una historia muy conocida a nivel empresarial en la historia del mundo, y es precisamente la historia de McDonald's. La historia de McDonald's, que luego le hicieron una película llamada The Founder, o Hambre de Poder, y vemos la historia de los verdaderos fundadores de McDonald's, que eran los hermanos McDonald, Rick y Mac, apellido McDonald, de ahí salió ese nombre, y un hombre llamado Ray Kroc, interpretado acá en la película por Michael Keaton. Si la quieren ver, véanla, no les voy a spoilear, solamente es muy buena película. Porque es que este hombre, Ray Kroc, vio un potencial muy grande en esta empresa naciente, que no existía las comidas rápidas, y era muy innovador el hecho de que tú llegaras, pidieras algo de comer y te dieran al instante una hamburguesa, unas papas y una gaseosa, y vaya a comérselas donde quiera. Eso no existía en la época. En la época existían esas chicas que pasaban así con bandejas patinando y que se caían y tumbaban todo y era un caos. Entonces McDonald's fue una idea innovadora, no existía nada más. Y este hombre, Ray Kroc, que era un tipo fracasado en la vida, encontró una gran oportunidad y dijo: aquí fue, esta es la oportunidad que necesitamos. Y él vio ese potencial, se asoció con ellos inicialmente y multiplicó de una manera exponencial lo que era McDonald's, al punto que nosotros aún la conocemos. Pero en su búsqueda del éxito sacrificó lo que los hermanos McDonald's cuidaban con mucho cuidado: los principios y los valores de lo que representaba su empresa. Y ambos representan dos extremos peligrosos, porque los hermanos enterraron el potencial de esta gran industria por miedo, y el otro lo que hizo fue multiplicarlo, pero perdió de vista los principios. Y el reino de Dios nos llama a un camino diferente.
a un punto medio, administrar lo que el rey nos confía con fidelidad, con excelencia y con integridad. Si tú te sales de ahí, es lo que les hablaba del corazón de la viuda. Si tiene un corazón ambicioso de que yo doy todo para que Dios me dé 10 veces más, está mal. Existen los milagros financieros, aclaro eso. Dios bendice al que da, yo creo eso. Creo en el principio del dar, del ser generoso, lo vimos hace 8 días. Pero depende tu corazón a qué va enfocado. Si tu ídolo y tu Dios es el dinero y lo haces pensando en obtener más, no estás haciendo las cosas bien. ¿Con cuál de estos dos extremos nos podríamos identificar de pronto para trabajar en eso? Ni enterrar tu talento por miedo, ni multiplicarlo a cualquier precio. El reino nos llama a multiplicar con fidelidad. Dice Matthew Henry, pastor presbiteriano, en el año 1704, en una Biblia que él hizo comentarios. Él mismo tomó una Biblia, la tradujo, hizo sus comentarios sobre ella, del Antiguo Testamento y el Nuevo. Dijo: la fidelidad en las pequeñas responsabilidades demuestra el verdadero carácter del creyente. Y si ustedes conocieran la vida de Matthew Henry, sabrían que lo hablaba con autoridad. Un hombre de Dios que vivió muchas tragedias. Su esposa, al tener su primer hijo, murió de viruela. Se volvió a casar el hombre, tuvo 8 hijos y se le murieron todos menos uno. Al final el hombre empezó a traducir la Biblia, que es un trabajo hermoso, me imagino. De momento muchos dirán: Dios lo va a bendecir tanto porque está haciendo una gran misión. El hombre llegó hasta el libro de los Hechos y se murió. Y dice que el resto de la Biblia, de sus comentarios, lo tuvieron que ayudar a terminar sus amigos y conocidos y allegados, porque él dejó muchos apuntes. Y esa Biblia después se volvió un referente muy importante para predicadores importantes, como lo fue Spurgeon, como lo fue Whitefield. Spurgeon inclusive dijo que era un hombre bondadoso, hablando de Matthew Henry, un hombre que era elocuente y que recomendaba que todos los cristianos, por lo menos una vez en su vida, leyeran sus comentarios bíblicos. Un hombre de Dios que, como Pablo, de pronto no recibió todo el reconocimiento, pero fue fiel en lo que Dios le dio y llegó hasta donde tenía que llegar y terminó donde tenía que terminar. Entonces, si vivimos solo por la comodidad, si no vivimos por la comodidad ni por el éxito, entonces ¿para qué vivimos? El tercer punto y el último dice que este reino produce mayordomos fieles. No vivimos por éxito ni por comodidad, vivimos por fidelidad a Dios. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versos 1 y 2: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que les requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es un mayordomo? ¿O qué labor ejerce un mayordomo? Es un administrador de una casa o de un lugar, y lo hace diligentemente, maneja los recursos, toma decisiones, todo está bajo su cuidado, pero nada es del mayordomo, todo es de su amo, ¿cierto? Dios nos entregó tiempo, dinero, familia, dones, ministerio, trabajo, pero nada nos pertenece. Todo le pertenece a nuestro Rey. Por eso yo puedo decir con convicción, Mike Chávez puede decir con convicción: yo soy tremendamente bendecido, tremendamente bendecido. Y espero que ustedes digan lo mismo, porque Dios me dio salud, me dio una familia, me dio una esposa muy bonita, muy inteligente, me dio 2 hijos súper fuertes y grandes que ahora le sirven al Señor conmigo en la iglesia. Me dio una comunidad hermosa en la cual yo pertenezco y hago parte de ustedes. Soy muy bendecido. Me dio el lujo, a mí me dio el lujo de bajarme el sueldo para ir a trabajar al lugar donde soñaba trabajar desde que empecé mi profesión. Soy muy bendecido.
Y sí, soy muy bendecido a pesar de que no vivo en casa propia. Vivo en arriendo. Soy muy bendecido a pesar de que no tengo carro. Tengo moto y lo estoy pagando a cuotas. Soy muy bendecido porque a pesar de que me siento a veces alcanzado porque me bajé el sueldo por mi sueño, Dios no nos deja nunca un solo día en casa sin tener la provisión. Amén. Soy muy bendecido, pero seguiré trabajando y seguiré esforzándome para poder alcanzar esos sueños que también tengo. ¿Ustedes creen que el Dios que hizo esto de acá adentro no le puso también sus sueños en su mente? Obviamente hay sueños nuestros que es reflejo de lo que somos, de nuestra debilidad, de nuestra ambición, de las ganas de hacer cosas. Y esos sueños no son de Dios, pero sí hay sueños que son de Dios, que están en tu vida. A esos sueños es que tenemos que encaminarnos para seguir adelante. Nuestros sueños son muy diferentes a los sueños de Dios. Sus planes están mucho más altos que los nuestros, dice la palabra. Por eso es que para mostrar la verdadera riqueza del mayordomo no consiste en lo que posee, sino en la fidelidad a su amo, al dueño, al jefe, al bas, al rey. Amén. Cristo es el amo y Señor de nosotros, y Él tiene todo. Y por eso esa es la verdadera riqueza que tenemos como mayordomos del reino. Dice Juan 17:4: yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Nuestro amo y Señor fue el que nos dejó el manual de instrucciones para ser un buen amo, un buen mayordomo. Él fue el que nos enseñó. No sé si alguno de ustedes en su trabajo, cuando no sabe algo, llega a su jefe y sabe más que uno, muchas veces. Pues ese es nuestro Dios. Jesús mismo vino acá a ser como nosotros tenemos que ser: generoso, compasivo, misericordioso, de honra, enamorado de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo. Y fue un mayordomo para mostrarnos cómo ser un mayordomo, porque Él siguió lo que el Padre le dejó escrito, las instrucciones. Hijo, tienes que vivir, tienes que predicar, tienes que morir, tienes que resucitar. ¿Y Él qué hizo? Lo que hace cualquier mayordomo: lo tomó y lo hizo al pie de la letra. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, porque Jesús fue el ejemplo del mayordomo perfecto. Donde nosotros fallamos, Él fue completamente fiel. Nuestra esperanza no descansa en nuestra mayordomía perfecta. No te frustres, te vas a equivocar 1000 veces, sino en la fidelidad perfecta de Cristo, y que vamos con Él de la mano, ¿cierto? Por eso, como conclusión y para cerrar esta palabra, muchos comenzaron corriendo detrás de un sueño, de un ministerio, de un llamado, y de pronto mucho les pasó como este ratoncito en la jarra de arroz, y con el tiempo se acostumbraron a la rueda, dar vueltas en lo mismo, como el perrito dando vueltas para morderse la cola, y dejamos de avanzar y comenzamos simplemente a sobrevivir. Y eso no es bonito. Trabaja por gusto. Si eres empresario, tu empresa, vívela, disfrútala. No porque me tocó trabajar en esta vaina porque no hay nada más que hacer. No te conformes entonces. Lucha, estudia, progresa, haz las cosas bien, a ver si te ascienden, a ver si consigues un trabajo mejor. Sigue luchando por ese sueño que el Señor ha puesto en tu vida. Tenemos que ser buen mayordomo. Por eso es que hoy el apóstol Pablo y sobre todo nuestro Señor Jesús nos recordaron estas 3 verdades. Porque el reino no produce ciudadanos conformistas. La gracia que nos dio nos impulsa a servir y a trabajar de la mejor manera, como si fuera para Dios, aunque sea un trabajo secular. Tú trabajas para Dios aunque trabajes en un supermercado de cajero. Trabajas para Dios. El reino no produce ciudadanos ambiciosos, sino excelentes. No trabajamos por nuestro propio nombre, para ser grandes y exitosos. Trabajamos para darle la gloria al Señor. Y el reino no produce mayordomos fieles. Todo lo que somos y tenemos le pertenecen a Él, y un día nos veremos cara a cara con Él y recibiremos la mejor recompensa.
Porque el rey no busca ciudadanos cómodos, no busca ciudadanos exitosos según el mundo, no busca ciudadanos que entierren sus talentos. El rey busca mayordomos fieles. Y el día que te encuentres con él, no importa cuánto dinero tuviste, cuántas propiedades, cuántas cosas grandes, cuántos libros escribiste, cuánto reconocimiento tuviste, eso no va a importar cuando estés delante de él. Lo único que importa y que va a importar realmente es que el Señor nos diga, como dice Mateo 25:21: bien, siervo bueno y fiel, sobre pocas cosas has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A eso es que le tenemos que apuntar, a que mi Señor, a que mi amo me diga: lo hiciste bien, buen trabajo. Pablo terminó la carrera y alcanzó la meta, la victoria, la corona, lo logró, el trofeo, la Copa Mundial, lo logró Pablo, porque fue diligente y trabajó más que muchos para llegar a la meta. ¿Tú qué necesitas para llegar a la meta? ¿Qué necesitas para esforzarte? Este mensaje no es para un domingo para entretenerte o para volverte espiritualoide. Este mensaje es para que lo llenes en tu corazón y te lo lleves para donde vayas, a tu trabajo, a tu casa. Tienes que ser excelente, tienes que dar testimonio. Eres la luz y la sal del mundo, porque somos embajadores de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Principalmente con nuestra vida, cómo somos, cómo nos comportamos, cuando seguimos esas características que ya nos han enseñado. Eso es un verdadero ciudadano de este reino, y eso es lo que Él quiere que seamos nosotros. No uno más del montón, un mediocre más. Eso puede ser tú si estás sin Cristo. Si eres exitoso y ambicioso, pero estás sin Cristo, también eres un fracasado. Pero si lo tienes a Él, lo tienes todo. Si lo tienes a Él, lo vas a alcanzar todo. Si lo tienes a Él, va a lograr que esos sueños que Él puso en tu vida se hagan realidad, con trabajo y disciplina. Los cristianos no nos gusta esa parte. Nos gusta la parte de que Dios nos va a dar sobreabundantemente. Y claro que no lo puede dar si eres disciplinado y eres excelente en lo que haces. Pongámonos por favor sobre nuestros pies. Y quiero que piensen por favor en todo lo que han, si ustedes llevan años y tiempo en el Evangelio, cuánto le han dado al Señor, cuánto de su tiempo, de su vida, de su dedicación le han dado a Él. Y si se sienten frustrados porque no ven resultados, espero que esta palabra les haya llegado a su corazón. No es por reconocimiento, es por amor y fidelidad a Él. Si estás patinando en una rueda y no hay salida, no hay respuesta, entrégale eso a Él para que Él te encamine y te ayude, porque no hay nada mejor que darle todo lo que tenemos a Él. Quiero que le adores por favor en esta mañana. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, Eso es por ti, Señor. y cada vez más disminuyen. ¿Qué importa que Él crezca? Mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Y yo camino con la certeza de que volverás. Es por Él. Es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por
alegría, dueño de mis días. Es Él por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Estoy preparando el camino. Vamos, díselo. Enderezando las veredas y cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca, mi placer en Él está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias, mi vida entera en Él está, y yo camino con la certeza de que volverá. Es Él por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Vamos, díselo una vez más. Es Él por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Iglesia, si has invertido tu vida en nuestro amado Señor Jesús, no ha sido en vano. El Señor te recompensará y te dirá un día: bien, siervo fiel. Y si de pronto sientes que has malgastado tu vida y que lo has perdido el tiempo, porque no has encontrado el sentido de tu vida, el propósito de tu vida, déjame decirte una cosa: ese tiempo lo puedes invertir en Jesús, donde sentirás la plenitud de gastar tu vida, gastar todo el tiempo y de invertirlo a Él, porque serás lleno de verdad, porque Él llenará tu corazón con su amor, con su gracia, con su misericordia, te dará las fuerzas para seguir. Hoy te dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, sigue adelante con el objetivo claro y la mirada fija en Él. Si aún no te has acercado o te has apartado del Señor y crees que esta palabra también es para ti, dile a Él que te perdone. Arrepiéntete y acércate a Jesús, que Él te va a recibir con los brazos abiertos. Si estás acá y has escuchado esta palabra, es porque Él quiere que te acerques a Él. Te está llamando con cuerdas de amor y te está dando una convicción fuerte en el corazón para que te reconcilies con tu Señor, para que vivas para Él, para que vivas los mejores años de tu vida en Él. Amén, iglesia. Dale por favor un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso a Él. Alabamos, Señor. Iglesia, si entendiste esta palabra, puedes pasar por favor al frente y tomar de mi mano un sobre.